Paz a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo en el grupo de los falsos apóstoles de la luz del mundo. Te leo en la primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Repito, palabras del apóstol Juan a la iglesia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Punto y coma, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Ahora te leo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, escribe, y este es Jesucristo hablando, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, la recomendación del apóstol Juan a la iglesia de probar los espíritus y no creer a cualquier persona que te diga que él es el enviado o que tiene una doctrina. Y ahora la orden del Señor o el reconocimiento de Jesucristo mismo a la iglesia de Éfeso de que había probado a los que se decían ser enviados de él y no lo eran, la estoy presentando para que veas que tengo derecho yo de probar a los espíritus. Si tú me dices que eres enviado de Jesucristo, nada más porque tú lo dices, no lo puedo aceptar así. Tengo que probar tu espíritu. Tengo que ver si me estás diciendo la verdad. Vamos a analizar en esta serie de videos la doctrina de la elección. La Iglesia La Luz del Mundo fundamenta toda la autoridad de los pastores y diáconos y todos los ministros que ahí presiden en la doctrina de la elección. Básicamente la doctrina de la elección plantea lo siguiente, que Dios eligió a Eusebio Joaquín González en 1926, lo eligió como apóstol. Hay algo de ambigüedad cuando se refieren a él, porque se refieren a él como apóstol de Dios y como apóstol de Jesucristo, que evidentemente no es lo mismo. El único apóstol de Dios en las Escrituras es Jesucristo. Él es el enviado de Dios, el enviado del Padre. Y la compañía de apóstoles, los 12, son apóstoles no del Padre, no de Dios, sino de Jesucristo. Es decir, el Padre envía al Hijo y el Hijo envía a los apóstoles. La Iglesia Luz del Mundo maneja ese término un poquito ambiguo. A veces se refieren al hermano Samuel Joaquín como el apóstol de Dios o como el apóstol de Jesucristo, confundiendo los términos. Eso es una aclaración que quiero hacer. Pero básicamente ellos postulan que con la muerte del último apóstol de la Biblia, que fue Juan, la iglesia se extinguió. Unos dicen, te proponen como que se extinguió, otros como que estaba adormecida, las verdades de Dios se perdieron porque no había apóstol de Dios en la tierra, hasta que aparece el señor Eusebio Joaquín en 1926, un 6 de abril, y empieza el 6 de abril la restauración de la Iglesia de Jesucristo. Estaría adormecida, estaría extinguida. Esa parte es un tanto ambigua porque no te explican bien si dejó de existir la iglesia
dónde estaba la iglesia tantos siglos antes de que llegara Eusebio. Pero el caso es que ellos dicen que el 6 de abril de 1926 es la fecha de la restauración de la iglesia. Bueno, lo mismo me dicen los mormones. Hay un dato bien interesante, ¿no? Y el hermano Jesús Ornelas va a ingresar a la emisión los últimos 20 minutos. Hay un dato muy interesante, porque yo puedo oír, soy capaz de oír con respeto el planteamiento de la gente de la luz del mundo, que me quieren hablar de la doctrina de la elección, me quieren hablar de Aarón, me quieren hablar de Samuel y me quieren hablar de Nazón. Y ellos se fundamentan en estas tres personas para decir que son la iglesia de Jesucristo, y porque ellos también postulan finalmente que si no hay apóstol vivo, no hay iglesia. Y esta es una parte bien interesante, ¿no? Este dicho. Si no hay apóstol vivo en la tierra, no hay iglesia, porque el fundamento de la iglesia, dicen ellos, son los apóstoles. Usan el texto de Efesios 2:20, pero ahí dice apóstoles y profetas. No dice edificados pues sobre el fundamento de apóstoles o de un apóstol, sino dice de apóstoles y profetas, y el fundamento en realidad es Jesucristo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y aunque el fundamento ya está puesto, aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo de fundamento, y ese es Cristo. Ellos postulan en la doctrina de la elección que no, que tiene que estar un apóstol vivo, y cuando él habla, pone el fundamento. Se muere ese, vuelve a hablar el siguiente apóstol vivo, y entonces pone el fundamento. Tiene una manera muy particular de interpretar los textos. Claro, yo escucho con respeto, y estoy en este video no para creer todo sin analizarlo, porque yo tengo que probar los espíritus. Y quiero ponerles un ejemplo. La iglesia de los santos de los últimos días, me estoy refiriendo a los mormones que tienen su sede en Salt Lake City. Yo estuve ahí en el templo, estuve mirando la estructura, allá en Utah. Esta iglesia es mucho más antigua que la luz del mundo. Tienen muchos más miembros y templos muchos más hermosos, con cúpulas de oro, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Diego, por el Freeway 5, está la iglesia de los santos de los últimos días, y hay un ángel, me parece a mí, que es el ángel Moroni, o Moroni, y es de oro, ¿no? El ángel está así, en la cúpula, tú lo puedes ver. Tienen más adeptos, tienen más dinero, tienen una organización tremenda los mormones, pero todo esto a mí no me basta para creerles, porque fíjate, los mormones tienen 12 apóstoles, 12 apóstoles, y hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es que también ellos manejan el 6 de abril. La iglesia de los mormones, los santos de los últimos días, dicen que el 6 de abril inició la restauración de la iglesia primitiva, lo mismo que dice la iglesia de la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad. Ambas organizaciones manejan el 6 de abril. Evidentemente los mormones fueron los primeros en manejar esa fecha, porque la fecha de los mormones es el 6 de abril de 1830. Y la iglesia de la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, dicen que el 6 de abril, pero de 1929, inició la restauración. Esto ya lo postularon el 6 de abril de 1830 los mormones. Vamos a ver si puedes verlo. Sí, claro, dice Leonidas, están más pesados que los LLDM, son 12 apóstoles y los LLDM tienen uno solo. Sí,
Claro, estos son los hechos y que estamos analizando, ¿no? Miren, es bien curiosa esta fecha del 6 de abril. Gracias por el comentario. No sé si alcanzan a ver en la pantalla. Vamos a ver. Te voy a dejar el link. Esto es de los mormones. La Iglesia de Cristo se organizó nuevamente. El 6 de abril de 1830, El Salvador dirigió nuevamente la organización de su iglesia, BACD y C20, habiendo recibido perdonen, porque estoy batallando para leer, las llaves del sacerdocio. José Smith ahora tenía la autoridad para hacerlo. Durante el ministerio terrenal de Cristo, su iglesia se llamaba la Iglesia de Jesucristo y sus miembros se llamaban santos. Ahora, en este periodo posterior, su iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. José Smith fue sostenido como profeta y primer elder de la iglesia. El caso es que la organización de los mormones no tienen un apóstol, sino tienen 12. 12 apóstoles, mira, te los voy a mostrar. Dicen que la autoridad de Jesucristo se la reveló a José Smith y luego a los primeros patriarcas de ellos. Está Jesucristo y luego están las autoridades y oficiales generales y te presentan a los primeros que están a la cabeza de la iglesia restaurada: Dayton Oaks, Russell Nelson y Henry Hayden, primera presidencia. Estos líderes, estos tres, son los que dirigen la iglesia, son los primeros 3 apóstoles. Y luego viene el quórum de los 12 apóstoles. El quórum de los 12 apóstoles es un poquito más bíblico que la iglesia de la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, porque pues ellos tienen uno en turno, estos tienen 12, me está convenciendo un poquito más el cuadro de 12 apóstoles parecido al que tenía Jesucristo. El quórum de los 12 apóstoles es el segundo cuerpo gobernante de la iglesia, la primera presidencia es el primero, o máximo, ya te mostré los 3 apóstoles que tienen arriba. Dice, los apóstoles son testigos especiales de Jesucristo, llamados a enseñar y testificar de Él por todo el mundo. Ellos viajan con frecuencia, hablan y animan a vastas congregaciones de miembros y no miembros interesados y se reúnen con sus líderes locales. Aquí están los primeros 3 apóstoles, lee los nombres. 6 apóstoles más, o sea, 3 y 3 ya llevamos 6. Serían 9 con estos otros 3. Y son apóstoles, según ellos. Finalmente tenemos los últimos 3. Ulises Soares, Elder Harry, Elder Dale. 12 apóstoles. Bueno, yo no sé si creerles a ellos con sus 12 apóstoles o creer a la luz del mundo con un solo apóstol en turno. Me parece más bíblico el cuadro de los mormones. Pero realmente para probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, no me voy a ir porque aquellos tienen 1 y estos tienen 12. Aunque es más bíblico tener más de un apóstol, porque en la Biblia, y quiero que anotes eso, en la Biblia nunca hubo un solo apóstol actuando con toda la autoridad. Muéstreme en la Biblia cuando un solo apóstol tenía toda la autoridad. El único personaje en la Biblia que tiene toda la autoridad, porque el Padre se la dio, es Jesucristo. Él sí puede tener toda la autoridad, toda la honra, toda la gloria. Así como honran al Padre, deben de honrar al Hijo, al que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, la alabanza, la honra, la gloria, el poder y todo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero en la Biblia, aunque el Señor le dio autoridad a sus apóstoles, no se la dio a uno solo, sino que escogió 12 apóstoles y les dio autoridad. Y la autoridad no eran aviones de lujo, no eran millones, era autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades.
Bueno, ¿cómo pruebo yo a los espíritus? ¿Cómo pruebo a los que se dicen ser apóstoles y no lo son? Por medio de las escrituras, en primer lugar. Y cuando tú vas a lo que está escrito, a lo que dice el libro sagrado, te das cuenta que Jesucristo ascendió a los cielos y no nos dejó huérfanos. Fíjate la expresión del Señor. No os dejaré huérfanos. ¿Sabes tú lo que es un huérfano? Un huérfano es alguien que se le murió el papá y la mamá. Imagínate tú que se maten en un accidente papá y mamá y se queda el chamaquito de 7 años. Se queda en la orfandad. Los discípulos, la multitud de discípulos y de apóstoles estaban asustados porque Jesucristo les estaba diciendo que él tenía que ir a morir en Jerusalén y que se tenía que ir al Padre y no me veréis más. Y luego dice el Señor, y tristeza ha tomado vuestros corazones. Pues hasta yo me hubiera asustado, nos va a dejar huérfanos el Señor. Pero Él les aclara, no les dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Pero esas palabras no son solo para los 12 apóstoles, que también se sentían huérfanos. Estaban asustados. Por eso decía Él, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La iglesia no se quedó en orfandad y cuando Cristo dijo, me voy, iré al Padre, no dijo, les dejo a los apóstoles, iglesia, para ellos van a ser los papás, ellos van a ser... Jesucristo sabía que los hombres se mueren. Entonces el que se queda en lugar de Jesucristo es el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, dijo. Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá. Pero si me fuere, le enviaré. Y cuando Él viniere, Él os guiará toda verdad. No hablará de sí mismo, hablará todo lo que oyere del Padre y os lo hará saber, etc. El caso es que Jesucristo es el que reparte los ministerios. Dice la Biblia que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, está hablando de cuando ascendió a los cielos, y dio dones a los hombres. Quiero que sepas que el que da dones a los hombres no es un apóstol. El que da dones a los hombres se llama Jesucristo. Y luego dice, y a unos ciertamente dio apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, para la perfección de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, si hay un ministerio y si hay un cuerpo de Cristo y todos tienen el Espíritu Santo. Y el que reparte los ministerios no es un apóstol. El que activa los ministerios no es un apóstol. El apóstol ni lo activa ni lo da. El que lo da es Cristo Jesús. ¿Cómo? Bueno, te lo explicaré cómo. Pero ahorita te estoy más o menos adelantando lo que emana de la Biblia en este sentido. De tal manera que cuando se cierra el canon de la Biblia, es Jesucristo mismo el que le dicta el libro a Juan. Yo estaba en la isla de Patmos y oí una voz como de trompeta que me dijo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Es que está el libro, está la iglesia, está el Espíritu de Dios y están los ministerios. Cuando Jesucristo aparece en escena, cuando Él nace en Belén de Judea, ya estaba escrito de Él. En la ley, en los profetas y en los salmos. Esta es la división que hacen los hebreos del Antiguo Testamento. Y Él dijo que las escrituras daban testimonio de Él. Pero el personaje que Dios usó
para escribir la Biblia era perecedero. Se moría, se murió Moisés, se murió Jeremías, se murió Isaías, pero sus escritos quedaron como palabra de Dios, porque fueron los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo aparece en escena, Isaías ya no vivía, pero estaba escrito el libro de Isaías, y dice que, para darte un ejemplo, cuando vuelve de Nazaret de la tentación, vuelve a Nazaret, al lugar donde había sido creado, y les fue dado el libro de Isaías. Pregunto, ¿el libro de Isaías era letra muerta? ¿Porque estaba muerto Isaías? ¿O valía? Eso es lo que te quiero explicar, porque en la doctrina de la elección se plantea que en la fecha de 1926, claro, los mormones ya les habían ganado, con toda una estructura mucho más poderosa en miembros y en dinero, y en organización y en todo. Yo no sé si Eusebio copió la fecha, no lo sé, eso no lo puedo saber. Yo nomás estoy analizando que es el mismo 6 de abril, ¿no? Nada más que los mormones se les adelantaron. ¿Quién copió a quién? Evidentemente es más original la fecha de los mormones. Con el mismo planteamiento, la restauración de la iglesia, el apostolado que emana, es decir, lo que te dice un miembro de la luz del mundo, a ti si eres predicador o pastor, que con qué autoridad predicas si no hay un apóstol. Bueno, entonces te lo dice el mismo mormón. ¿Tienes apóstoles tú? No. Entonces, ¿con qué autoridad? Porque para ellos, tanto para los mormones como para la gente de la luz del mundo, la autoridad radica en apóstoles vivos. Pero la Biblia no dice así. Los ministerios los da Cristo. Pero te estaba diciendo, todos los escritores de la Biblia mueren, pero el personaje de la Biblia que murió, pero resucitó y está vivo y puede salvarte por medio de la fe, se llama Jesucristo. Entonces ya concretada la vida y la obra de Jesucristo, la ascensión y la resurrección y la ascensión, estamos hablando de la predicación del evangelio de un personaje que está vivo y de un espíritu que él dejó. Y si Jesucristo está vivo, sigue levantando ministerios, por supuesto. No se tiene que aparecer. Ahora es por Espíritu de Dios el repartimiento. No te quiero explicar mi planteamiento, pero te estoy dando más o menos las bases de lo que emana de la Biblia para luego analizar esta cuestión de que tiene que haber un apóstol vivo, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, Jesucristo asciende a los cielos, deja el Consolador, y está escrito que Él redarguiría al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y lo que capacita a una persona para predicar el Evangelio es primero creerlo y después recibir el Espíritu Santo para ser testigo hasta lo último de la tierra. Eso lo explicaré en videos posteriores, ¿no? Porque es lo que yo creo quieren saber la gente de la luz del mundo, nuestros amigos de la luz del mundo, cómo vemos nosotros esta situación. El caso es que ahora el comentario, ya para entrar en materia, es que en la Biblia tú no encuentras la doctrina de la elección tal como la plantean la gente de la luz del mundo, nuestros amigos de la luz del mundo. No ves que Pablo diga, yo tengo que estar vivo para que la iglesia viva, o yo soy el medio para que ustedes lleguen a Cristo y cuando yo me muera, pues a ver cómo le van a hacer. No, ahí dice, lleguémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, porque
el velo del templo se rasgó, Jesucristo penetró los cielos. Ellos te envían a Jesucristo y a Jesucristo y a Jesucristo y a Jesucristo y a Jesucristo. Nunca dicen nosotros somos indispensables para que ustedes se lleguen a Jesucristo. No está planteada la doctrina de la elección, que Dios levantaría un hombre para restaurar. No ves que Pablo haya enseñado tal cosa como doctrina de la elección. La palabra elección aparece en la Biblia, pero para todos los creyentes. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y está hablando de la redención, no está hablando de un apóstol elegido. Aclarando pues que la doctrina de la elección fue acuñada por la gente de la luz del mundo. Entonces, este 6 de abril me llamó mucho la atención. Mira cómo cantan nuestros amigos de la luz del mundo, y lo pongo porque pues hay gente que no conoce el tema, ¿no? Vamos a escuchar un ratito el canto Un 6 de abril. Un 6 de abril. Veamos. La palabra que salió de este lado la han obedecido. Dios los guarde, los ame. Bueno, eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos cantan. Te lo puse para que veas, para que te vayas entendiendo cómo plantean ellos la doctrina de la elección. Y el 6 de abril, pero fíjate bien cómo se dice, ¿eh? Bendita fecha que diera inicio a la restauración. Ellos dicen el 6 de abril, cuando Dios le habló a Eusebio, tu nombre será Aarón, bendita la voz que dijo. Ahí empezó la restauración de la iglesia. Ahora, ¿ellos por qué dicen eso? ¿Ellos cómo lo saben? Y aquí entramos en materia. Cuando tú quieres juzgar a una persona, si yo te digo que soy electricista, yo te puedo decir a ti, yo soy técnico electricista, graduado de la DGETI,
del CETI 75 de aquí de González Ortega. Y tú vas a decir, bueno, pues tú lo dices, tú puedes decir lo que quieras, pero pues déjame analizarte, ¿no? Porque si te contrato y me haces un corto, me quemas la casa. Yo necesito comprobar que en verdad eres. Aparte de tu credencial, pues a ver, haz una instalación o qué trabajos has hecho. Entonces, de mi propia boca me juzgas, ¿no? De mi propia historia, de mi propia experiencia. La experiencia del hermano Aarón Joaquín González no la puede avalar, por ejemplo, Carlos Montemayor o Israel Ornelas, Gerardo Ortiz, Aminadab Guzmán o Caleb. Yo, mucho menos, porque yo no estaba en 1926. Yo no te puedo asegurar a ti si en verdad Aarón estaba en su casa cuando una voz se oyó el 6 de abril. Bueno, él lo dice, muy respetable, pero yo tengo que probar los espíritus. Los mormones también me dicen que andaba José Smith en una pradera de Utah y se le apareció el ángel Moroni. Pero como yo no estaba ahí, no me puedo comer la historia sin probar los espíritus. El 6 de abril la voz se oyó. Aarón lo contó, le creyeron, pero después se escribió un libro y aquí entramos en materia. Ahorita que falten unos 15 minutitos para la hora, le voy a dar entrada a mi hermano Ornelas, que ya está aquí. Saludamos a Miranda CG, a Bles Ja, a Leonidas, a la profesora Betty Esteves, a Jesús Ornelas, Ismael Merlán y a Luz B. García. Ah, el ingeniero Eric Vega, miren, él sabe que soy electricista, él sabe que arreglo máquinas y soy buen electricista técnico. Diles, ingeniero, diles quién soy en el campo técnico. Eugenio Jaime. Bueno, por mucho tiempo se manejó la historia de que la voz de Dios le habló a Eusebio Joaquín. Incluso en los relatos, en videocassettes, cassettes de cinta, que no sé si existan todavía por ahí, se oye que quedaron testimonios donde el hermano Aarón decía, estaba yo dormido y de repente me despertó una voz como un estruendo, ¿no? Aquí hay un hombre aquí hay un hombre que será llamado Aarón. Y dice que le dijo Aarón a su esposa, Elisa, ¿oíste? ¿Oíste? Y dice que la hermana Elisa dijo, no, yo no escuché nada. Y se durmió. Pero dice que al rato, otra vez, la voz atronadora, incluso dice que Aarón salió, la primera vez que oyó la voz de trueno, abrió la puerta y miró a ver si no estaba nublado, porque allí en Monterrey, toda esa zona, pues, truena mucho, ¿no? Yo hasta me asusté cuando visité en Guadalajara, cayó una granizada, un hombre, mi esposa ya se desmayaba del susto. Nunca habíamos estado en la zona del sur de la República con esos semejantes tronidos, ¿no? Pero esto se manejó así, la gente le creyó, no hay testigos de tal cosa. No hay tal cosa como, por ejemplo, cuando Jesús se bautizó, dice que los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, y la gente escuchó, ¿qué pasó? Un trueno. Dice que hubo testigos de eso, ¿no? Cuando a Pablo le habló Jesucristo, Pablo cae en tierra y los hombres que venían con él huyeron. Hubo testigos de la manifestación. Pero Aarón dice que él solo, ¿no? Que ni su esposa estaba ahí, pero su esposa dijo, yo no escuché nada. O sea, ni siquiera su esposa aparece como una testiga de esa voz que oyó. Esto yo lo sé
no porque haya escuchado grabaciones, sino porque en el año de 1997 se escribió la historia, los hechos del apóstol Aarón Joaquín González, en el año de 1997. Yo tengo el libro en mis manos. Este libro fue la primera vez que se consigna por escrito la historia de Eusebio Joaquín. El autor es René Rentería. Es la primera vez que se puso por escrito, y es interesante. Qué bueno que tenemos el libro en la mano para poder analizarlo, porque yo no puedo comentar algo que a mí se me ocurra, sino de la propia historia de ellos. Me voy a basar para ver si es cierto que una voz le habló y que es el apóstol de la restauración. Lo mismo voy a hacer con los mormones, a ver si estos 12 norteamericanos son los apóstoles de la iglesia restaurada el 6 de abril, pero de 1830. Entonces, yo me di cuenta de este PDF, bueno, de este libro, por mi amigo Fer Franco, que me lo mandó, y cuando lo empecé a comentar en el grupo de los falsos apóstoles de la luz del mundo, el que nos borraron, el primero, no quiero mentir, no sé si fue Gerardo Ortiz o Aminadab Guzmán, los que dijeron, no, ese libro no vale, ese libro no sirve. Creo que fue la señora Ruth Cano y su esposo las que escuché un video de ellos dos donde decían que yo estaba muy mal citando ese libro porque ese libro no valía, que René Rentería no es miembro de la iglesia, que no sabían quién lo escribió, que les demostrara. Incluso nos llegaron a decir en el grupo, demuéstreme que el libro es original. Le dije, no puedo hacer eso, no tengo un libro en papel. El PDF no está completo, tenía las primeras páginas, no las habían escaneado. Ahora sí lo tengo en mi mano. Y aunque nos llevemos unos días analizando, es mejor hacerlo así. Esto no lo escribí yo, esto lo escribieron ellos. Y cuando salió la edición, evidentemente era aprobada. Que ahorita la desconozcan es otra cosa, porque ahorita esta historia se reescribió con el nuevo libro reescrito, ya de la editorial Berea, que es una copia de este en un 70%, y el otro 30% fue cambiado, fue modificado para adecuarlo a la doctrina de la elección, porque evidentemente la doctrina de la elección tuvo su principio y su evolución, como lo voy a demostrar por lo mismo que ellos escribieron. Este libro entonces es la primera vez que se puso por escrito la historia, la vida y la obra del apóstol Aarón Joaquín, Iglesia La Luz del Mundo AR, primera edición, 5,000 ejemplares, en agosto de 1997. La segunda edición, 5,000 ejemplares, en marzo de 1998. ICBN 968-7930-00. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización escrita. Impreso por Panamericana Formas e impreso en Colombia. No sé si salgan, no sé si lo puedas leer. No, lo estás leyendo al revés. Porque tenemos, a ver, lo voy a poner por acá, por este lado. Aquí sí lo puedes leer bien. Iglesia La Luz del Mundo. Esto no es una invención. La Luz del Mundo, historia de la Iglesia Cristiana, vida y obra del apóstol Aarón Joaquín. Quiero, aunque consumamos tiempo, leer algunas notas de autorización. Fíjate los personajes que autorizaron este libro. Vida y obra del apóstol Aarón Joaquín, LA, LE,
René Rentería Solís, pues es escritor, son los títulos que él tiene, ¿no? Aquí viene la foto del señor Aarón Joaquín, y hasta eso que el libro trae la foto y trae una hojita como para proteger, ¿eh? No crean que es un libro chafa, es un libro pastadura con su hojita protectora. Maestro Aarón Joaquín, 1896-1964. Entonces, dice aquí, esta es una historia de fe. El autor. Agradecimientos, presentación, prólogo, introducción de la niñez a la milicia, el matrimonio, la conversión, en la guarnición, la orden de fusilamiento, recibe el Espíritu Santo hacia Monterrey, Nuevo León, un cambio de nombre, un nuevo día, el endemoniado, viaje misionero, Ciudad de Victoria, El Forlón, encuentro con Barnabás, Tampico, Tamaulipas, el arribo a Guadalajara. Mira, estos títulos y subtítulos son los mismos de la nueva edición, aunque cambiados en algunas partes que vamos a ir comentando, ¿no? Pronto voy a adquirir el libro en papel de la historia reescrita, que ahora dicen que esa sí es la oficial, pero que es una copia de esta, que fue modificada en las partes donde, por ejemplo, mira, este subtítulo de la sucesión, página 276, ya no existe en la historia reescrita del maestro Aarón, ahora por Berea, porque no puede ser que sea una sucesión. La doctrina de la elección no es por sucesión. La doctrina de la elección es porque Dios elige al varón. Puede ser su hijo, puede ser su nieto, puede ser, dicen ellos, de cualquier familia, pero nunca, es curioso que Jesucristo o Dios nunca elige a uno que no sea de la familia Joaquín. Pero no es sucesión, pero se manejaba como sucesión en la historia original, porque este libro es la historia original, y luego te hablan del sucesor. Y se acaba, ¿no? Bueno, las partes que han sido modificadas o reescritas en la historia moderna, la historia moderna sí la puedes bajar en PDF, te voy a dejar el link para que pruebes los espíritus, analices si te están diciendo la verdad o te están diciendo mentiras. Aquí subrayé lo que dijo el señor Daniel, el licenciado Daniel Núñez Ábalos, ministro internacional de Relaciones Públicas de la Iglesia La Luz del Mundo. Vamos a ver. Y para que no me vayan a decir que yo estoy inventando. Presentación. Licenciado Daniel Núñez Ábalos, ministro internacional de Relaciones Públicas de la Iglesia La Luz del Mundo. Todos nuestros amigos de La Luz del Mundo saben quién es Daniel Núñez. No sé yo si ya murió o quién fue, ustedes lo conocen. Y él dice de este libro: la historia ha sido definida como la compilación de los hechos sobresalientes en el devenir de un pueblo. Dentro de ella tienen cabida aquellos acontecimientos que marcan la trayectoria de un grupo, que define su fisonomía e identidad. Es importante destacar, sin embargo, que las hazañas y sucesos relevantes que enorgullecen a un pueblo no se originan por sí solos. Tales hechos son debidos a los protagonistas de la historia, quienes con su valentía y determinación, con su visión en ideales, con su sacrificio y abnegación, con su férrea e inquebrantable voluntad, escriben las páginas que forman la historia de una nación, pueblo o institución. Escuche lo que dijo
el licenciado Daniel Núñez, ministro internacional de Relaciones Públicas de la Iglesia de la Luz del Mundo en 1997, él dice de este libro: este volumen, escrito por el licenciado René Rentería Solís, presenta de manera clara y emotiva el origen, consolidación y desarrollo de la luz del mundo en el periodo comprendido de 1926 a 1964. No vayan a decirme que el libro es falso, a menos que Daniel Núñez Ábalos estuviese mintiendo. Subrayé aquí: hoy la Iglesia La Luz del Mundo está presente en 29 países de América, Europa, Asia y Oceanía. Estamos hablando del 97. Bajo la dirección del apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores, quien asumió por manifestación de Dios el gobierno de la Iglesia al dormir el hermano Aarón en 1964, esta se ha proyectado incontenible difundiendo los altos valores evangélicos que nos dejó nuestro fundamento y fundador, Jesucristo. El autor se dio a la tarea de ordenar cronológicamente los testimonios escritos y orales de miembros antiguos de nuestra Iglesia, sus testimonios fidedignos e indubitables. La palabra indubitable significa no lo podemos negar, no lo podemos dudar, no lo podemos dudar. Testimonios fidedignos e indubitables han quedado asentados en este volumen y serán conocidos por la posteridad. Esto lo dijo Daniel Núñez Ábalos. Bueno, yo podría seguirte leyendo, por ejemplo, lo que dijo el licenciado Zamora Barradas, que no tengo el gusto de conocerlo y no sé si vive. Ustedes saben quién es él. Licenciado Rogelio Zamora Barradas, diputado federal por el DF por la 16ª legislatura. Hace tiempo conocí al licenciado René Rentería Solís, he apreciado su capacidad profesional, asimismo su dedicación y entusiasmo en el desarrollo de sus actividades, dentro de un marco de excelencia, la cual se manifiesta en esta investigación relacionada con el origen de este movimiento religioso, así como su natural inclinación hacia la investigación y su permanente inquietud sobre acontecimientos sociales. Pero mira lo que te subrayo aquí, lo que dice Rogelio Zamora Barradas. Con audacia el autor ingeniosamente pudo hilvanar los difíciles sucesos de la vida del maestro Aarón Joaquín y plasmarlos en el común denominador de sus entrevistados, la fe. Asimismo, la importancia de esta historia es que cuenta con testigos oculares que viven y que concuerdan en su dicho, y otros más que ya se han ido, pero dejaron escritos o grabaron sus voces, contaron la verdad que se da a conocer. O sea, están dando por bueno el libro, lo están avalando, ¿no? Ahora, el licenciado Benjamín Chávez, presidente de la Plataforma de Profesionistas Técnicos, esto será APEM, con el objeto de llenar el enorme vacío de información acerca del primer apóstol contemporáneo, maestro Aarón Joaquín González, y difundir su monumental obra, surge este libro, compendio de recuerdos y testimonios de quienes tuvimos la dicha de conocerlo. Mire, él lo conoció al apóstol Aarón. La aparición de este volumen era un clamor de las nuevas generaciones y la perpetuidad de la obra del maestro una exigencia por quienes lo admiramos. Concluyo aquí. El autor cumplió con lo requerido, pero hay una parte, dice así, en la página
20. El resultado es fidedigno. De no haber sido así, yo mismo lo hubiera rechazado. El libro era bueno, pero 11 años más tarde lo reescribieron y le cambiaron partes fundamentales. Voy a plantear ahora 5 puntos para dejar entrar a mi hermano Jesús Ornelas desde Colima. Y es lo siguiente. Estamos analizando la doctrina de la elección. Número 1, escena número 1 que vamos a ir recorriendo. Eusebio, o sea, el maestro Aarón, tiene por primera vez contacto con la Biblia. Esto es importante leerlo en la propia historia de ellos, porque ellos ahora postulan que la Biblia está muerta. Y que si no hay un apóstol vivo, la Biblia es letra muerta. Yo no la puedo leer porque no creo en el apóstol. Solamente el apóstol la puede interpretar. Pero surge la pregunta, si no había iglesia, si no había apóstol vivo, y la Biblia estaba muerta en 1926, ¿por qué Eusebio Joaquín la toma y la empieza a estudiar? No sé quién le daba vida a quién, si la Biblia le daba vida a Eusebio, o Eusebio, muerto en delitos y pecados, le daba vida a la Biblia. Eso quiero que me lo expliquen, son preguntas que yo tengo. Nuestros hermanos de la luz del mundo que me están escuchando, bueno, no les voy a decir hermanos porque no tenemos la misma fe, nuestros amigos, digámosles. Explíqueme si Eusebio tiene el primer contacto con la Biblia en su vida, ¿cómo le dio vida espiritual la Biblia a Eusebio si era letra muerta? Se supone que debería haber un apóstol vivo para que la letra muerta de la Biblia viviera. Entonces Eusebio se acerca por primera vez a una difunta Biblia y bebe de allí. No nada más eso. Punto número 2. Tiene contacto por primera vez con un pastor que le enseñó los primeros rudimentos de la Biblia. ¿Cómo puede haber un pastor si no había apóstol? Sin embargo, Eusebio bebe de las manos de Francisco Borrego, de una iglesia ya establecida que se llamaba Iglesia Cristiana Espiritual. Punto número 3. ¿Cómo puede haber una iglesia donde Eusebio se acerca a abrevar, se acerca a ser instruido? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál libro muerto? Punto número 4. Recibe el Espíritu Santo. Ahora postulan que el Espíritu Santo no trabaja si no hay un apóstol. Entonces, ¿qué recibió Eusebio si no había apóstol para que se moviera el Espíritu Santo? Todas estas contradicciones de la doctrina de la elección son las que vamos a ver en esta serie que se llama Analizando la doctrina de la elección. A ver, Chuy, mándame una solicitud y te dejo el final comentario de este análisis. A ver, Chuy, te invito al video. Vamos. Invitar al video. Vamos a ver qué piensa nuestro hermano Jesús. Dice que no te puedo invitar, Chuy. No te puedo invitar. ¿Por qué no te puedo invitar? Bueno, no me va a dejar mentir a mí. La nueva historia reescrita, le cambiaron estos puntos fundamentales porque ya no concuerda con lo que ahora ellos enseñan. Es algo muy evidente porque te voy a mostrar los dos libros y cómo le cambiaron las partes que ya no encajan con estas preguntas que yo estoy
formulando. No se puede invitar a Jesús. ¿Cómo no voy a poder invitar a Jesús Ornelas a mi video si es mi video? Ahí te envié la invitación, Jesús. Acéptala. O mándame una tú, si me estás escuchando, para que hagas el cierre del video, porque Jesús Ornelas es muy perspicaz para comentar. Dice, historiador colombiano de la Universidad Nacional. No manches, dice Carla Morris. ¿Es usted colombiana, hermana? ¿Por qué se emociona? Y dice la hermana Felisa, no, el Espíritu Santo lo recibió primero su esposa. Sí, ese es otro punto que lo voy a leer. Sí, lo vamos a leer, hermana. Que la primera que recibe el Espíritu Santo no es Eusebio, sino su esposa, ¿no? ¿No debería ella ser la apóstola? A ver, caray, ¿cómo no poder invitar a mi hermano? Está. Ya sé cómo le voy a hacer para la otra. A ver, Shuy, anímate. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo no? Hombre, te cedo la palabra, ya escuchaste mucho, ahora te escucho. No, mi hermano, pues la verdad es que está bastante interesante. ¿Se me escucha bien? Te escucho perfectamente, saluda a todos los que te están oyendo. Saludos a todos. Yo creo que ya se dieron cuenta que este es un video que hacemos con todo el cariño ahora a los amigos de la Luz del Mundo. Yo creo que a estas alturas del video ya se dieron cuenta que este video es dedicado para ustedes y que incluso todo lo que es este programa que se va a estar dando es para ustedes que el Señor ya les está dando un pensamiento crítico, que el Señor ya les está hablando, les está despertando la conciencia, que el Señor pues ya está inquietándolos. Entonces, mire, brevemente me gustaría decir que hay distintas iglesias. Por ejemplo, yo conozco gente que nació, por así decirlo, en iglesias, por ejemplo, de la prosperidad, que es otro tema. Estas iglesias que usted puede verlo mucho a altas horas de la noche en la televisión, pero ahí nacieron y después el Señor les inquietó la conciencia y el corazón y examinando las escrituras encontraron una iglesia con sana doctrina y se fueron para estas iglesias y siguen creciendo. Entonces, esta puede ser parte de su historia también, que Cristo le haya hablado, se le acercó a alguna persona de la luz del mundo y ahora usted mismo ya tiene la palabra en sus manos, ya le está inquietando su conciencia, su corazón, discierna la palabra y vaya al encuentro con su Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Es muy interesante el tema, mi hermano, que usted estaba desmenuzando con el libro que tiene ya en sus manos, tanto que lo negaron al principio, que no existía, después sacó usted el PDF y que no, que alguien más lo había inventado, después reconocieron la existencia, pero dijeron que le estaban echando mucha crema a sus tacos, según el editor, y que Samuel Joaquín había dicho que no, que ese libro no, pero ahí está reconocido y todo, y eso de echarle mucha crema a sus tacos, creo que son ellos los primeros en echarle mucha crema a sus tacos ahora con su apóstol, ¿sabe? Este apóstol Nazón Joaquín, que dicen que es el más hermoso entre los hombres, papá Joaquín para allá, y que eso es embellecerlo y engargolarlo en ponerlo en lo sublime, vaya, a Nazón Joaquín. Entonces, este video es para usted, mi hermano, que siempre le han dicho que hay una lección y que usted necesita un apóstol para que pueda estar en la verdad, un apóstol vivo, vaya, que ya remontarnos a lo fundamental, a la historia, poco a poco Gamaliel lo va a ir desmenuzando, yo quiero avanzar un poquito más pronto por el tema del tiempo, y sí me gustaría, por ejemplo, hablarle, nosotros ya lo habíamos dicho, nosotros nos vamos a ir no tanto a lo jurídico, sino a lo espiritual, informar de lo jurídico nada más, pero no es nuestro rango, sino que lo nuestro es apologético.
irnos, por ejemplo, a, si usted me quiere seguir, persona de la luz del mundo, amigo de la luz del mundo, o anotar el texto, Hechos 4, 11. Primero que nada, me gustaría mencionar el texto bíblico que habla mucho de la gente de la luz del mundo. Es este verso bíblico del Efesios 2:20, que dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero aquí ellos se agarran de aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y hasta ahí se quedan, mi hermano. Cuando usted sigue leyendo, aquí mismo en Efesios 2:20, dice, en quien todo edificio, o sea, que se está refiriendo a Jesucristo, bien ordenado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en el 22 todavía remata diciendo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada en el Espíritu. Dice, para morada de Dios en el Espíritu, perdón. Pero aquí la palabra clave en el 22 es juntamente, no sobre los apóstoles, sino que usted está sobre edificado en Cristo, que es la piedra angular. Y a lo mejor usted nada más se ha quedado en ese texto bíblico porque a veces pues creemos en nuestro buen corazón en lo que nos han predicado, no vamos un poco más allá. Incluso hay sectas que le invitan que usted solo no lea la escritura, como así como en esta le han dicho que la escritura sin un apóstol está muerta. En otras sectas le dicen que no estudie usted solo la escritura, porque va a terminar creyendo otras cosas que no son, que viene siendo la verdad que está escrita aquí en la Biblia. Por ejemplo, vamos ahora sí a Hechos 4:11. Hechos 4:11. Podemos leer en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Esto es lo mismo que está hablando, el mismo concepto que se está manejando en Efesios. Y dice aquí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso aquí entonces le está hablando quién es el Salvador, qué es lo que usted necesita, cuál es la piedra que usted necesita. Y cuando se refiere a la piedra y en la cabeza de ángulo es Jesucristo, no es ningún apóstol. Rápidamente, mi hermano, porque me gustaría seguir avanzando en esto bíblico, que ellos tengan razones bíblicas. Dígame. Ornelas, 10 minutitos más, no hay problema. Ya, porque ya Ok. se acabó el tiempo, pero te damos 10 minutitos, el tema es interesante. Bueno, básicamente es de que usted está desmenuzando la historia de lo que es la luz del mundo, y esta historia ignoran muchos, mi hermano. Muchos saben de Samuel Joaquín para acá, pero ignoran mucho el cómo se gestó la historia de la luz del mundo desde Aarón Joaquín. Y usted acaba de poner 5 puntos sobre la mesa fundamentales que se van entre sí en contra uno del otro, de lo que hoy se enseña en el 2019 a lo que se enseñaba cuando inició esta iglesia, creo que ya en 1926, si mal no recuerdo. Entonces, se están hablando cosas totalmente diferentes. Mira, hermano, dice la escritura que si aún nadie hablara del Evangelio, nadie hablara de Jesucristo, aún las mismas piedras gritarían. Entonces, esto echa a tierra el decir que de la iglesia primitiva, en el primer siglo hasta el siglo XXI, siglo XX, quedó callada y tirada la iglesia. Esto no es cierto, mi hermano. Eso es muy de sectas. Usted hablaba, por ejemplo, de los de Utah, que están hablando de los mormones. 1800. Ellos igual, 1800, ¿sí? La fecha exacta. Y está hablando de este iluminado John Smith. 1830. Como por agarrar uno al azar. Uno al azar que, de hecho, yo me he fijado algunos miembros de la Luz del Mundo que se sienten muy orgullosos de sus templos y de la cantidad de feligreses que son.
Pero si a esas vamos, pues entonces los mormones tienen 12 apóstoles y tienen unos templos preciosos y tienen mucho más fieles, incluso presumen su nivel adquisitivo como iglesia. Ellos manejan Utah Sí. y aún ellos reconocen sus escándalos sexuales y hasta hubo una marcha donde se agregaron algunos miembros de la Luz del Mundo, exmiembros de la Luz del Mundo. Entonces, ¿cuántas veces? Bueno, he escuchado, no, allá en la bodega donde se da un buffet espiritual. ¿Por qué? Porque nombran bodegas a estas iglesias que son grandes, que nada más necesitamos un techo sobre nuestra cabeza para no solearnos, pero es algo ni menos santos, y mucho menos nos acerca más a Dios o menos a Dios. En todo caso, podemos ver estos templos, como en los templos de los católicos, tienen un arte barroco impresionante, un arte sacro hermoso también. Entonces, Y Chuy, tienen 230 y tantos papas desde Pedro, dicen ellos. dicen ellos desde Ellos y los de la Pedro, luz del ahora mundo sí llevan que, 3 apenas. no, es que esto es insostenible a la luz de la escritura. A usted le estamos hablando con amor y cero, o sea, no estamos bufando de lo que usted está creyendo. El Señor nos ha puesto en nuestro corazón en hablarle en corazón y en espíritu y en verdad y decirle, mire, lamento informarle que le han engañado y le vamos a decir por qué. Desmenuzando la historia y dando la luz a las escrituras. Y ahora sí que usted mismo en casa, mi estimado amigo de la luz del mundo, puede anotar estos textos bíblicos, va a estar el video en YouTube seguramente, y véanlo con calma. Ore al Señor antes de discernir estos textos bíblicos, porque el Señor ha dejado, como usted bien decía, y la escritura lo menciona bien, ha dejado el consolador, el ayudador, dice en las Biblias gringas, al ayudador. Este es el que nos dejó Jesucristo cuando Él se fue. Más les conviene que yo me vaya y venga el ayudador, el consolador, el Espíritu Santo. Y este lo ha dejado aquí y este no ha permitido jamás que caiga la palabra ni que caiga la iglesia. Esta sigue adelante y ahorita lo vamos a seguir viendo. Aquí en Colosenses, capítulo 2, versículo 6, dice dónde estamos sobreedificados. Por si tiene alguna duda en qué tenemos que estar sobreedificados, aquí en Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. 7. Arraigados y sobreedificados, ¿en quién, mi hermano? En él. Amén. En él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Nótese que ahí no está enseñando Pablo en la carta, somos de Pablo, No. ni agárrense de mi apostolado, No. sino que dice, vayan y agárrense de él, de Jesucristo. Él es la piedra angular donde estamos juntamente, Efesios 2:22, donde estamos juntamente, Pablo diciendo, ustedes y nosotros, en él, en Jesucristo, que él es la piedra angular. Él es donde tenemos que estar sobreedificados. Y mire, siempre en todas las sectas siempre levantan un iluminado, en todas. Ahorita nomás hemos hablado de los mormones, de las cosas que ellos se jactan, porque tiene esta similitud de jactancia con la iglesia de la luz del mundo y los apóstoles. Pero también podemos hablar iluminados en otras partes, mi hermano, desde la iglesia católica hasta adventistas, testigos de Jehová, y decirle esto: las religiones no salvan, quien salva es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Él es la puerta y el camino al Padre. Él es la Amén. verdad inmutable por los siglos de los siglos. Y ir entonces ahora a Romanos, vamos por favor a Romanos. Ahí en Romanos capítulo 10.
10, 9 y 10. Dice aquí, 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice aquí todavía en el 11 remata, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, aquí mi hermano le habla claramente de lo único que usted necesita, que no es un apóstol, es única y exclusivamente de Jesucristo. Él es la piedra angular y pues Él es en el que tenemos que tener siempre nuestra fe y nuestra segura salvación, mi hermano. Entonces, es eso la invitación a no ceder, vaya, a no ceder en otro. Pues sí, mi hermano. También tenía otro texto bíblico que honestamente se me ha perdido, mi hermano. ¿Cómo dice Chuy? Es este texto. Es el de Hebreos, mi hermano. Ah, ajá, donde Me parece que dice, está en el 7. lleguémonos confiadamente. Así es, aquí están. A ver. Por lo cual puede salvar, a ver, Hebreos 7. 22, ¿eh? Ajá. Bueno, de hecho podemos hablar un poco antes, en el 21. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Sí. No alguien que se tiene que estar renueve y renueve, es para siempre, según la orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es lo que vemos ahorita con los apóstoles. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Por qué? Porque a raíz de que vino Jesucristo y se abre esta dispensación, es lo único que necesitamos, a Jesucristo. Por lo cual puede también salvar, ¿cómo dice el pastor? Salvar eternamente. Eternamente, perpetuamente aquí en mi Biblia Reina Valera, mi arcaica Reina Valera, a los que por él se acercan a Dios, por él, Oye, no Chuy, por un apóstol. yo he Dígame. escuchado a Montemayor y a otros ministros de ellos decir, Jesucristo está en el cielo, allá en el cielo, Él es el mediador allá, pero Él no puede salvar aquí, Él está allá, aquí ocupas un apóstol abajo, para eso los dejó, pero no puede salvar Cristo desde el cielo. Bueno, Aquí dice Cristo que es el Hijo sí. de Dios y Dios mismo. Aquí dice que sí, es su salvación es eterna, es perpetua. Pero mire, mi hermano, ahí le va. Si después de todo esto seguimos necesitando un apóstol, pues ¿por qué no vamos a un apóstol eterno? Si usted vemos ahí mismo en Hebreos 3:1, A ver. leemos así, hermano, futuro hermano por fe de la luz del mundo. Le vamos a decir que anote Hebreos 3:1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento desde dónde? Celestial. Celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Nazón Cristo. Joaquín. No. ¡Ay, santo Señor! ¿Verdad, mi Es hermano? Cristo Jesús. Cristo Jesús, porque nos hemos encontrado, permítame el chascarrillo, porque nos hemos encontrado que han doblado las escrituras hasta ese grado. Mira, hermano, que lo digo y hasta lo sentí con vergüenza, el chascarrillo, porque no puedo entender cómo hay gente que le pone textos bíblicos tan sublimes al que es sublime, que es Cristo Jesús, a un hombre como usted o como yo. Y aquí lo dice claramente, si usted en su corazón está empecinado, en su mente está empecinado, está
arraigado de que tiene que estar con un apóstol, pues aquí mismo se lo dice la Escritura. Por tanto, hermanos santos, se lo digo yo a usted como que se lo dice el Señor mismo, hermano santo, participante del llamamiento celestial, ahora sí que participante de la elección de Dios, considere el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es lo único que necesita. A Cristo Jesús. Es la piedra angular. Es el sacerdote de ahora para siempre. Es el de la salvación eterna. Es nuestro apóstol por profesión ya desde siempre, Cristo Jesús. Esto echa abajo eso de que Cristo se fue y dejó apóstoles. No, aquí Cristo ya no estaba y se le menciona como apóstol y es su profesión. Y acá más adelante, en este mismo libro, como leíamos, es eterna su redención, es eterna, es perpetua su salvación. Sí. No es